Nos exhorta a ser valientes, a esforzarnos y no tener miedo. Y básicamente el miedo es un instrumento del enemigo para detener, para entorpecer, para que la gente no siga hacia adelante buscando el propósito de Dios. Y hablamos, ¿verdad?, de unas profecías que se daban, metiendo miedo y echando culpa a la iglesia porque no seguía ciertas doctrinas que ellos querían que siguieran. Y entonces empezamos a ver bajo ese tema de qué dijo Jesús del fin del mundo, porque la gente tiembla, ya dice que se acabó el mundo, que ya viene el fin. Pasa algo y dice ya viene el fin. Y en ese aspecto exhortamos y predicamos que nuestra confianza está en el Señor, que Dios tiene control de todas las cosas, que ni una hoja de un árbol, ¿verdad? ¿Se está bien? No, nuestro pelo. La hoja no, la hoja de un árbol no es bíblica. Que ni aún todo nuestro cabello está contado por el Señor. Que si el Señor cuida de los lirios del campo, que si cuida de los pajaritos, nos dice la Escritura y el Señor Jesús, ¿cuánto más nos cuidará de su pueblo y de los que le buscan? Y fuimos dando esa palabra, ¿verdad?, de que pudiéramos estar aún en medio de las situaciones de conflicto, confiados en el Señor. Confiados en el Señor, porque Él estará con nosotros para siempre. Y habíamos dicho, ¿verdad?, la promesa del Señor, que aquellos que creen en el Señor, el Espíritu Santo viene sobre ellos para siempre. Va a estar el Espíritu Santo en todo momento cuidando, protegiendo y dirigiendo. Eso no quiere decir que no sucedan cosas, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tiemble la tierra, sino que fuimos a las enseñanzas del Señor Jesucristo en Mateo 24 y 25 y pusimos aquí un proyector con los paralelos de Lucas, de Marcos, ¿verdad? Y vimos cómo todos los paralelos enseñaban lo mismo. El que lo decía más explícitamente en Mateo 24, y por eso puse aquí Mateo 24 verso por verso. Y empezamos a ver que cuando Jesús hablaba de que iba a haber guerra, de que iba a haber rumores de guerra, de que iba a haber temblores de tierra por todo el mundo, pues eso no era parte del fin, no era parte de su venida, sino que es algo que el mundo tiene que pasar, porque así ha sido el mundo desde que el mundo existe, ¿verdad? Los seres humanos se han llevado en guerras y la tierra, ustedes saben ya por los científicos que hay unas plagas tectónicas que se mueven y tiembla desde que el mundo existe, ¿verdad? Así que son cosas que la gente pone como catastróficas finales, pero no son el fin, y utilizan para meter miedo y para que la gente se convierta al Señor por miedo, y así no se convierte la gente al Señor. La gente debe entender que no es por miedo que Dios te quiere, sino porque Dios te ama, y porque Dios me ama y quiere lo mejor para nosotros. Es que nosotros predicamos y hemos recibido la palabra, no por miedo, porque el miedo, cuando se te vaya, se te fue también la fe en el Señor. Así que predicamos y estamos exhortando hace varios domingos sobre este tema, bajo esas enseñanzas, y vimos entonces que Jesús fue diciendo algunas cositas de las que iban a pasar, y dijo que a los cristianos los iban a perseguir, que a los cristianos algunos los iban a encarcelar, que a los cristianos iban a pasar por tribulaciones, como Él las pasó y los pasaron a los demás, y que algunos iban a ser muertos también, pero que tampoco eso era el fin. Sí. Y seguimos que de las señales, si usted tiene la paginita 1, ¿verdad? En la paginita 1, el que persevere hasta el fin, dice el verso 13 de Mateo 24. El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Si llega el fin mientras esté vivo, o hasta el fin de sus días, ¿verdad? Van 2000 años que han muerto muchos creyentes y han perseverado hasta que Dios los llamó. Ese fue su fin. Pero luego, si usted y yo quedamos hasta la venida del Señor, el fin, pues tenemos que perseverar hasta el fin, no antes. Y aquí me puede traer un poquito de agua que estoy. Así que esa es una de las cosas bien importantes que dice la palabra. Y entonces vendrá el fin. En esa misma página, el verso 14 dice: será predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Luego que se predique el Evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. Y de ahí en adelante no puedo volver a explicar esto con detalle, porque lo explicamos ya en varias ocasiones. Si alguien quiere ver esto más en detalle, ve Facebook del domingo pasado y del anterior, donde entonces nos dice que cuando se ha predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces viene el proceso del fin. Yo quiero que usted entienda que el fin no es un momento que se apagó el switch y se acabó todo, sino que es un proceso.
Y en ese proceso viene una tribulación que nunca la hubo ni la habrá. Así que lo que llama la gente, ¿qué? La gran tribulación. Dice que ahí están los escogidos y que tratarán de engañar aún a quién, a los escogidos. La palabra en griego es elegidos. Está hablando de los que son inscritos en el libro de la vida, sean judíos o sean creyentes gentiles. Así que ese momento va a ser tan difícil que tratarán de engañar aún a los elegidos, mas por causa de los elegidos esos días serán acortados. O sea, que va a haber un periodo de tribulación donde va a ser difícil, pero por el que el creyente que le toque vivir eso ya sabe que van a ser ¿qué? Acortados. Tiene que resistir ese momento difícil porque Jesús prometió que iba a venir. Y entonces podemos ver en la página 2 que hablamos, ¿verdad? El domingo pasado hablamos de Antíoco Epífanes y del tiempo de Daniel, que lean tienda. Ya sucedió una vez en Jerusalén algo parecido, donde fue un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes y destruyó el templo, profanó el templo, sacrificó el templo y quiso ser objeto de culto. Por eso Jesús dice, como en los días de Daniel, el que lea entienda, va a ser semejante a eso, pero un poquito más difícil que en aquel momento, ¿verdad? Y dice que los que estén en Jerusalén, porque el lugar y el templo donde va a ser profanado es el de Jerusalén, que cuando aparezca ese hombre de pecado, que llama Apocalipsis hombre de pecado, ¿verdad? Y Pablo, que entonces los cristianos huyan. Pero ya usted sabe que falta poco tiempo para que el Señor regrese, ¿ok? Por eso nos manda a huir. Y entonces vendrá entonces esa gran tribulación. Y entonces dice en Mateo el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles días? La tribulación del fin, que nunca la hubo ni la habrá. Dice el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y sigue ahí explicando cómo es el proceso de la venida de Jesucristo con trompeta, ¿verdad? Con sus ángeles, donde envió a sus ángeles a separar a su pueblo a un lado. Y obviamente si tú separas a los escogidos o elegidos, quedan los no escogidos o elegidos al otro lado, que luego más adelante vimos en el capítulo 25, cuando Jesucristo se sentó a juzgar a toda la humanidad. Y unos irán para la vida eterna con el Señor y otros para castigo eterno, que es lo que la gente llama el infierno. Por ahí creo que nos quedamos. ¿Llegué? Esto tiene muchos detalles que vimos el domingo anterior usando este mismo bosquejo. ¿Okay? Véalo si no lo ha podido ver en Facebook. Usted busca el nombre de la iglesia, Iglesia Cristiana de Alabanza, Adoradores de Fe. Si es visita y le interesa ver. Y ahí aparece el del domingo pasado. Ya si lo busca hoy va a aparecer el domingo de hoy y el pasado y todos los domingos por ahí hacia atrás. Ese es el resumen que quise dar. Entre el 24, que dice que es la venida del Señor, Jesús empieza a dar algunas cositas y dijo, entre medio, que ustedes iban a saber y yo que estaba cerca. No que no iba a ser, que iba a ser una sorpresa. No. Que iba a estar cerca, pero el día y la hora no lo sabremos. Eso lo dice ahí, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad? La venida del Señor. El verso 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Y más adelante, en el 36, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y Jesús empieza a dar ejemplos de quienes van para el cielo y quienes se van a quedar. Y empieza a hablar ahí de las 10 vírgenes. Las que mantuvieron su aceite ardiendo se van con el Señor. Las que no, que se quedan en el juicio. Y dice ahí, 2 estarán en un molino, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán en una cama, uno será tomado, dejado y otro se quedará como los días de Noé. Y explico y repaso esto porque todos esos asuntos dice la Escritura y dijo Jesús que es después de la tribulación que va a suceder eso, no antes. Porque hoy voy a tratar de explicar otras cosas adicionales, ¿ok? Gloria a Dios. Y luego de que hablamos de las ovejitas y las cabras en su simbolismo, hablé algo importante en Hechos capítulo 2, 22, que está en la página 4. Página 4, si usted
Yo lo voy a leer y usted lo puede buscar en la Biblia si no tiene, si se le quedó el documento. Ahí habla de la resurrección de Cristo. Voy a dar una explicación porque el martes lo que hice aquí fue que en vez de darle el módulo que me tocaba, habría preguntas. Estuvimos hora y pico contestando preguntas de esto. El martes explicamos un poquito mejor que Jesús, cuando fue a morir, le dijo al que se arrepintió que hoy estarías conmigo en el paraíso. Hoy significaba el día de su muerte. Iba a estar en el paraíso. Y a veces la gente confunde el paraíso con el cielo. El paraíso o el seno de Abraham, que Jesús ya había hablado de eso anteriormente en Lucas, creo que es 14, del rico y Lázaro. Cuando muere la gente, Jesús enseñó que su alma, que su espíritu, el hálito de vida vuelve a Dios, que su alma pues se vuelve al polvo y que el cuerpo, vuelve al polvo y se destruye y su alma va al paraíso. Y dice la escritura que en el Seol o el Hades, que es la misma palabra en griego y hebreo, que es en el interior de la tierra, hay un lugar donde van las almas de los que no obedecieron al Señor y están en tormento, y hay otro lugar donde hay es el seno de Abraham, que hay paz y tranquilidad para esas almas que murieron en el Señor y en Cristo. Y eso es lo que Jesús le dijo, paraíso. ¿Por qué? Porque cuando murió fue ahí. En este verso, capítulo 2 de Hechos, nos explica que Jesús cuando descendió fue al Hades, y allí fue el que le prometió al ladrón arrepentido que iba a estar en el paraíso. Estuvo en el paraíso y también fue y predicó en el otro lugar, dice la escritura en uno de los libros, creo que es Judas. Y entonces lo que dice es que Jesús resucitó y que Él solamente es el que resucitó y los demás siguen estando ahí, esperando el regreso del Señor Jesucristo, para que entonces cuando Él regrese, todos que resuciten. En los domingos anteriores vimos San Juan capítulo 5 versos 28 y 29, que dice Jesús hablando que a Él se le dio autoridad para juzgar y hacer el juicio, y que vendrá un día donde todos los muertos escucharán su voz y todos resucitarán, no solamente los creyentes, todos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todo eso está aquí, ¿verdad? Y otros para condenación eterna. Así que lo que Jesús nos planteó desde que llegó y le explicó a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, capítulo 14 de Juan. Yo voy a ir a preparar lugar y les prepararé, y luego volveré y os tomaré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén en la casa de mi Padre, en el cielo. Cuando Jesús sigue predicando, enseña que Él va a regresar por su pueblo, no nos va a dejar, ¿verdad? Y ¿cuándo es esto? Pues miren, en donde estamos hablando es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que fue cortada, y vamos a ver hoy que fue cortada por Jesús. ¿Cómo? Pues miren, quise hablar de Hechos capítulo 2, porque es que hay gente que dice que cuando Jesús resucitó se llevó a los muertos para el cielo, pero Hechos capítulo 2 no enseña nada de eso. Lo que dice es que Él, como el primogénito entre los muertos, fue resucitado, y tenemos todavía la tumba de David y los demás aquí. Ese es lo que quería traer con Hechos capítulo 2, ¿ok? Ahora, la promesa de que Dios no iba a dejar a los muertos en el cielo aparece desde el capítulo 12 de Daniel, y aparece en los Salmos cuando Jesús, ¿verdad? Aquí Pedro dice que Dios no iba a dejar el alma de Jesús en el Hades. Ahora, si usted quiere ver todos estos versos que le dije, porque ya los expliqué otros domingos, la página 4, la parte final, Juan 14:1, Juan 5:25 en adelante, que es que todos los muertos resucitarán y doblarán sus rodillas, ¿verdad?, ante el Señor. Ahora, Apocalipsis 1:7, estoy en la página 5 ahora. El que no tiene el librito pues puede buscarlo en su Biblia. Apocalipsis 1:7. Tal vez las visitas que no han escuchado las prédicas anteriores no entiendan tanto, pero si no, los invito a que lo busquen por internet, el culto pasado. Jesús mismo se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le da el mensaje a las 7 iglesias, los primeros 3 capítulos, hablando de Jesús. Y él en esa parte dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo, ¿qué? Le verá, y los que les traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús siempre habló de que iba a regresar a la tierra a buscarnos para llevarnos. Y dice que viene ¿en qué? En las nubes. Mateo 24, cuando usted lee el texto de Mateo 24, que está creo que en la primera página. Mateo 24. Dice que viene en las nubes también. Así que estoy tratando de que lo vean así para que no vean que son hechos apartes. Mateo 24 viene en las nubes. Déjenme ver en qué verso es que está. Ok, Mateo 24, 32. Aquí está. Yo quiero que vean esto bien clarito. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estoy en el 29 de Mateo 24, el sol se oscurecerá, o sea que ya el sol no va a ¿qué? A dar su luz, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿En dónde? Las nubes del cielo. Con gran poder y gloria. ¿Quiénes van a verlo? Todas las tribus y naciones de la tierra. Por eso Jesús aquí también en Apocalipsis, estábamos leyendo Apocalipsis 1, 7. He aquí viene con ¿qué? Con las nubes, y todo ojo le verá. Aún los que los mataron, los traspasaron, que quiere decir ahí, y los que le traspasaron son los que lo mataron. La gente que lo mató vivió hace ¿cuántos años atrás? Más de 2000 años. Aún eso, cuando Él venga en las nubes, lo van a ver. Usted dice, pero ¿cómo es esto que lo van a ver? Pues porque ya dijimos en San Juan 5, 28, 29, que Cristo venía y iban a escuchar su voz y iban a resucitar todos. Y en ese momento Jesús mismo, que está diciendo Apocalipsis 1:7, dice que aún cuando Él venga en las nubes, todos los muertos que resucitarán, aunque no usa esa palabra, porque está hablando de que aún los que le traspasaron, los linajes de la tierra, todo lo que ha existido en la tierra, le va a ver y va a ser enjuiciado por el Señor. Yo este texto del capítulo, de la página número 5 de ustedes, lo leí la otra vez, pero tengo que reafirmarlo para que puedan entender. Primera de Corintios 15:20. Hay un orden establecido por el Señor de cómo van a suceder las cosas y no lo podemos contradecir con ninguna otra parte de la Escritura. Y es el orden en que Dios estableció. Mas ahora Cristo, estoy en la página 5, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado. Las primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la primicia o el primero? Cristo. El primero, Cristo. O sea que los demás no resucitaron, están ahí todavía. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Todos van a resucitar. No solamente los cristianos. ¿Qué? Todos. Entonces viene el juicio. Y ahí que se separan para el cielo, para la tierra. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Vamos a ver cuál es el orden. Cristo dice ahí. ¿En qué? En su venida. Luego, ¿qué? El fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será ¿qué? Es la muerte. Cuando Cristo venga, viene y destruye la muerte, que es el último dominio que va a destruir, porque todos van a ¿qué? A resucitar, que es lo que está diciendo, y vivificar, y lo que Jesús había dicho anteriormente. Entonces, en ese mismo capítulo, el verso 51, que dice 1 Corintios 15:51, dice: he aquí, os digo un misterio.
¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos, o sea, va a quedar un grupo de creyentes hasta que llegue Cristo. No todos van a morir, ¿verdad? No todos dormiremos, punto y coma. Pero todos seremos transformados. ¿Okay? Sí, todos vamos a ser transformados. Como vamos a ver más adelante que explica Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros en este contexto, como Pablo estaba vivo, se incluían nosotros en los que estaban vivos, ¿verdad? Así que los muertos van a resucitar incorruptibles y nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo, por decirlo de alguna manera, angelical, celestial, como usted lo quiera expresar, ¿ok? Y ahora, con todo esto en mente, podemos entender mejor lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13, que ese era el que yo iba a empezar hoy, pero si no empiezo así, sin dar esta introducción, ni los que vinieron la otra vez me van a entender. Ya hemos visto lo que dijo Jesús, lo que se habla de la resurrección, que todos los muertos van a resucitar. Lo dijo Jesús en San Juan 5 y lo dijo en Apocalipsis 1:7. ¿Okay? Pablo lo va a decir ahora, pero Pablo le está hablando a una iglesia. Esto es una carta para una iglesia. Pablo no le está hablando a los inconversos. Por eso es quien habla de los creyentes y no menciona a los inconversos en este caso. La gente había pasado un tiempo ya, algunos creyentes habían muerto y la gente se preguntaba, ¿y qué pasó con los que murieron? Si Cristo no vino, ¿qué pasó con ellos? ¿Verdad? Esa era una preocupación. Y entonces Pablo lo empieza a escribir en 1 Tesalonicenses 4:13. Perdonen que voy rápido, que si no acabo, ¿ok? 5. Página 5, al final, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y quiénes son los que duermen? Los que murieron. Y le está hablando especialmente de los que durmieron en el Señor. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí está la esperanza de nosotros que hemos perdido creyentes en el Señor. Los que hemos perdido creyentes en el Señor no tenemos que estar tristes porque están en un mejor lugar, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que murieron creyendo en Él. ¿Okay? ¿Y cuál es lo que dice? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si somos creyentes, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él, para que lo puedan entender. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahora mismo nosotros tenemos que ponernos en el lugar de Pablo. Si Cristo viniera ahora, pues sería nosotros, ¿verdad? Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Quién dijo que iba a haber cristianos en la venida del Señor, que no se habían ido? ¿Quién lo está diciendo? Que nosotros, los que estemos vivos, hablando a la iglesia, a los cristianos, que estaremos hasta la venida de ¿quién? Entonces, ¿de qué venida está hablando esto? De la misma de Mateo. Lo vamos a explicar un poquito mejor cuando vayamos a 2 Tesalonicenses. Esta también habla de que Cristo viene en las nubes. Vamos a ver. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. O sea, no nos vamos a ir antes a los que durmieron o los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ¿qué? De arcángel, con trompeta de Dios, que es la voz que van a escuchar todos los muertos y resucitar, ¿verdad? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted dirá, ¿pero aquí habla de los muertos en Cristo? Sí, porque le estaba hablando a quién? A la iglesia, no le estaba hablando a la demás gente. Y dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, déjame si no la cambié, así mismo, los que vivimos, ¿quiénes son? Los creyentes, los que hayamos quedado, o sea, los que estén hasta que Cristo venga. ¿Va a haber cristianos cuando Cristo venga? Sí. Seremos ¿qué? Arrebatados, y está la famosa palabra, arrebatados. ¿Juntamente con quién? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, en las nubes que venía, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Estaremos un ratito? No, para siempre con el Señor. Por lo tanto, al estar los unos
a los otros con estas palabras. Este texto es bien importante para los que hemos perdido seres queridos. La palabra lo que nos está diciendo es lo siguiente: si un ser querido tuyo se murió y que es creyente, pues va a resucitar el día del Señor. Déjeme decirle, pero si no es creyente también. Lo que pasa es que aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia, porque ya Jesús enseñó en San Juan 5, 28 y 29 que todos vamos a resucitar a la vez. Y en Apocalipsis 1, 7 también dice lo mismo. Así que esta venida que dice en el aire que viene el Señor en las nubes con voz de trompeta y arcángel, lea Mateo 24, 29 y está hablando de lo mismo. No está hablando de otra cosa. Y tenemos más prueba de eso. ¿Cuál es la otra prueba? Que cuando Pablo enseña en 2 de Tesalonicenses, expresa que después no es antes. Y les dice, así como yo se los había dicho antes. Pero antes de llegar a segunda, estamos deseosos de llegar allí. 1 de Tesalonicenses 5:1 dice algo más importante también. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, de hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y una de las preguntas que me hicieron el martes fue esa: ¿qué es esto de ladrón en la noche? Jesús no se viene a robar nada. Jesús viene a buscar lo que es de él, lo que es lavado a precio de sangre, lo que compró a precio de sangre. El término de como ladrón en la noche lo dice Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y lo dice aquí. Y es que nadie se lo espera, en el sentido que tiene que estar preparado. Y usted dirá, ¿pero qué es esto? Pues miren, la muerte no tiene edad. Se mueren infantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Tú y yo tenemos que estar preparados. Esa puede ser nuestra última oportunidad, pero también en el fin, ¿verdad? Es la otra segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, si estamos vivos. Así que dice que como ladrón en la noche. Esta le invito a buscar, y si la puede marcar en su Biblia, es uno de los textos más importantes para poder entender que 1 de Tesalonicenses habla de la misma venida inmediatamente después de la gran tribulación, porque habla de lo mismo. Si no tuviéramos 2 de Tesalonicenses, está hablando de lo mismo. Pero si tuviéramos 2 de Tesalonicenses, nos da más certeza de que está hablando de lo mismo. Voy rápido, ¿verdad? Pero es que es mucho material. Después recapitulo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1:5. Mire qué interesante. ¿Quién escribe 1 de Tesalonicenses? Pablo. ¿Y quién escribe 2 de Tesalonicenses? Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era uno de los pastores de esa iglesia y le enviaba los mensajes. Había cosas que se las había dicho por carta y había cosas que se las había dicho personalmente. Pues ya le habían escrito una carta que era esta y le había dicho cosas personalmente antes de escribir esta 2 de Tesalonicenses, para que puedan entender. Miren lo que está diciendo en 2 de Tesalonicenses 1:5 en adelante. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Estaban padeciendo los cristianos en ese momento. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, hay gente que nos va a traer tribulación porque eso es parte de lo que dijo Jesús. Pero Dios se encargará de que entonces ellos también que tengan tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, que está hablando a la iglesia de Tesalonicenses, daros reposo con nosotros. El reposo, ¿cuándo va a ser? Aquí que lo dice, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo es que se manifiesta el Señor Jesús en el cielo con sus ángeles de poder? Mateo 24, ahí que lo dice, las estrellas caerán del cielo y se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, viniendo con gran poder y gloria, y los ángeles con él, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es que? Inmediatamente después de ¿qué? De la gran tribulación. En llama de fuego para dar retribución. Escúchame bien. Toda esa gente que nos ha hecho mal durante toda la vida, ese es el día que usted y yo vamos a hacer ¿qué? Vengado, pudiera ser la palabra, retribuido, ¿verdad? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escúchame bien. Cristo viene para dar retribución o paga por el pecado a los que no le conocieron.
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna ¿qué? Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, que eso es lo que llamamos el infierno. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en nosotros. Hasta ahora, sin entrar en el capítulo 2, dice 2 de Tesalonicenses que ellos han sido atribulados y que en el día del Señor, que viene para hacer juicio, es que, y con sus ángeles y en el cielo, ¿verdad? Dar retribución. ¿Qué es lo que dice Mateo 24? ¿No es eso mismo? Que cuando el Señor venga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, cogerá las ovejas a un lado y los otros, y le dará retribución a los creyentes en el cielo y a los no creyentes, ¿en dónde? En el infierno. De eso mismo es lo que está hablando. No está hablando de otra venida ni de otra aparición. Pero el segundo capítulo de 2 de Tesalonicenses nos dice claramente, como a usted le gusta verlo, lo que estamos enseñando. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 1. Y dice así, márquelo. Pero, miren qué clarito lo dice aquí. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando de la venida de Cristo, donde nosotros nos vamos a reunir con Él. Vuelvo a repetirlo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo estaba diciendo que el día del Señor y nuestra reunión con Él no estaba cerca. Y ya han pasado 2000 años. Pero dice que nadie te deje mover de vuestro modo de pensar. No está hablando del modo de pensar tuyo y mío 2000 años después. Es del modo de pensar de lo que ya le había enseñado en 1 de Tesalonicenses. Le está enseñando en 2 de Tesalonicenses que cuando venga el Señor es que le va a dar castigo a los que nos atribulan. Y aquí está diciendo que nuestra reunión con Él todavía no está cerca y nadie no te deje mover en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya está cerca porque han pasado ¿cuánto? 2000 años. Nadie os engañe en ninguna manera. Y este verso, hágale estrellitas o lo que usted quiera ahí, caritas lindas, lo que sea. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Eso es bien importante. Cuando Pablo estaba con ellos en Tesalónica les enseñaba esto. No era otra cosa. El modo de pensar no es el que nosotros tenemos 2000 años después con un montón de teología por aquí y otro por allá y 1000 sueños y 1000 visiones. Pablo le había enseñado que la retribución de los malos iba a ser en la venida del Señor y que Él no se iba a manifestar hasta que se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar como Dios. Y eso es lo que llamamos la gran tribulación. ¿Y qué Pablo está diciendo? Que Cristo no vendrá hasta que Él se manifieste. Que es lo que acabamos de decir en Mateo 24 y 25. Bueno, eso es lo que estamos leyendo ahí, ¿verdad? Yo me lo estoy invitando. Yo no le dije, ay, anoche tuve una visión. ¿Verdad que yo no vengo? Estamos hablando de lo que dice la palabra. Lo que ya Dios había revelado desde antes. ¿Qué era lo que Dios le había revelado desde antes? Que Cristo no iba a venir hasta que se manifiesta ¿quién? La apostasía. Y se siente en el trono de Dios ¿quién? El anticristo, lo que llamamos anticristo. Que Pablo no lo llama anticristo, le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por Dios y quiere ser objeto de culto. Lo que está diciendo clarísimamente es que antes no viene a buscar ni a reunirse con nosotros.
Y eso concuerda todo ¿con qué? Con Mateo 24 y 25. Inmediatamente después de que de la tribulación, aquellos días van a ser acortados. Y aquí vamos a ver cómo es que Dios los corta. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ese es el modo de pensar de ellos. No era el de nosotros ahora con Mircea Boruse. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿quién es el inicuo? El hombre de pecado y de perdición, que la gente llama anticristo. A quien el Señor se refiere a quién? Jesucristo, que está con letra mayúscula, matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de ¿qué? De su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Miren qué claro está esto. Pablo está diciendo que con respecto a la venida del Señor, que no estaba cerca en ese momento, y nuestra reunión con Él, o sea, cuando Cristo viene a buscarnos, no va a venir hasta que se manifieste ¿quién? El hombre de perdición, y se sienta y se hace pasar por Dios. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 24, la gran tribulación que no había ni habrá. ¿Y qué decía? Que si esos días, por ser tan duros, engañarían aún a quienes, a los elegidos, más por causa de los elegidos. Pablo está diciendo que Cristo no ha venido todavía. Por causa de los elegidos, ¿qué? Cristo va a venir y esos días serán acortados. Por eso a los que estén en Jerusalén él les dijo: huyan, porque ya usted sabe que va a tener que huir por un tiempo, y ya queda poco tiempo para que el Señor venga. El día y la hora no la va a saber. Pero entonces el Señor, cuando venga, ¿qué es lo primero que va a hacer? Matará. No es lo primero, porque yo no exactamente. ¿Matará qué? Al anticristo. ¿Con qué? El espíritu de su boca, el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Y destruirá con el resplandor de qué? De su venida. Cuando Él venga. Cuando Él venga, ¿en dónde? En el cielo, en las nubes. Siempre la ilustración es la misma. Cristo viene con sus ángeles desde el cielo. Y entonces ¿qué? Se acaba la gran tribulación. Porque Él dice que esos tiempos serán acortados, cortos, ¿verdad? Y entonces recoge las ovejas en un ladito y los otros en el otro lado. Con respecto a primera y segunda de Tesalonicenses, lo que quiero, ustedes si no saben lo que yo estoy pensando, dirán: ¿por qué el pastor da tanto énfasis en primera y segunda de Tesalonicenses? Porque es que hay gente que viene y dice que primera de Tesalonicenses es otra venida del Señor, es otra cosa. Cuando usted ve que ahí dice que es en el cielo con los ángeles, igualito que lo que decía Mateo, igualito que lo que dice Lucas, igualito que lo que dice Marcos. Y cuando viene Pablo aquí a enseñarnos que está hablando de la muerte, que es en el fin, no es antes, y todo ojo le verá, ¿verdad? Entonces no se van a ir unos adelante y otros atrás, ¿verdad que no? Primera Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitan, y nosotros los que estemos vivos juntos, ¿qué? Nos vamos a irnos unos adelante y otros atrás. Así que está hablando de esa venida, que es la del fin. Y cuando vamos entonces a segunda de Tesalonicenses, si usted la lee ahora con detenimiento en su casa, usted va a ver que desde el capítulo 1 te está diciendo: mira, Dios va a venir en su venida a dar retribución por la tribulación que te está dando y le va a pagar a ellos. Pero con respecto a nuestra reunión con Él, no va a ser hasta que se manifieste que el hijo de perdición o la gran tribulación que usted quiera ver, que se sienta en el trono de Dios, o sea, en Jerusalén ahí van a construir un templo donde se va a hacer pasar nuevamente este hombre como el tiempo de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Que lo va a profanar, se va a hacer pasar por Dios. Y hasta que eso no suceda, no viene Cristo. Pero Cristo va a venir y lo va a matar y nos va a recoger. Y lo que está diciendo que eso ya Él se lo había enseñado antes. Así que primera Tesalonicenses no puede ser otra cosa, porque era lo que ya le había enseñado que antes. Y entonces hay gente que trata de decir, para acomodar ciertas visiones y cosas que tienen, decir que aquello es otra cosa. Por eso desde que cada vez que aparece Jesús, Cristo viene ¿dónde? En las nubes. En el cielo, en las nubes. ¿Y con quién? Con los ángeles. Todos esos textos bíblicos hablan de lo mismo. No hablan de otra cosa.
No hay es que no hay otra cosa. Y vamos a ver entonces cómo Pedro habla de la venida del Señor. Por lo menos terminé de contestar la licencia. Miren, hay unas palabras que no las puedo dar ahora porque nada más hablar de eso me puede coger 15 minutos. Que hay al presente quien lo detiene y hasta que eso no se ha quitado no puede manifestarse el Hijo de perdición para que venga Cristo. Hay 1000 teorías de esas. Los que dicen que es antes que viene el Señor, dicen que eso es la iglesia que va a ser quitada, pero no puede ser la iglesia porque contradeciría todo lo que está diciendo ahí. Porque lo que Cristo está diciendo ahí mismo es eso, que Cristo no va a venir hasta que venga el anticristo por la iglesia. Así que no puede ser que la iglesia se fue antes, porque está esperando que se manifieste eso para venir por la iglesia. ¿Me están entendiendo?